Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Queridos hermanos, este encuentro de los siervos de María tiene un título precioso, no por ánimo de adular a nadie, pero creo que de todos los eventos, encuentros, retiros que he tenido este año, que ya casi termina, este es quizás el que tiene el título más bello: Padre, dame la fe de María. Padre, le decimos a aquel que nos ha dado todo en su Hijo Jesucristo. Padre, le decimos a aquel de quien nuestra misma existencia pende cada instante. Por favor, que entendamos que Dios no nos creó para tirarnos al mundo, sino que nos sostiene cada día, cada instante, en todo momento. Por eso, para el que sepa tener los ojos abiertos, la verdad del Padre Celestial es incluso más evidente que la propia existencia. Y a ese Padre cercanísimo, amoroso y generosísimo, acudimos para pedirle hoy un regalo, con la misma confianza con que los niños piden a sus papás. Así como el niño pide el alimento, o pide un abrazo, o pide un beso, o pide perdón. Con esa cercanía y confianza, hoy le queremos pedir un regalo, un regalazo a Papá Dios. Y ese regalo es: dame la fe de María. Entendamos de aquí tres cosas que van a ser las tres partes de esta enseñanza. Entendamos de aquí, mis hermanos, que la fe es un don. La fe no se puede construir. La fe no se puede comprar. La fe no se puede demostrar. La fe es un regalo. En segundo lugar, descubramos aquí a María como aquella que es bienaventurada precisamente porque ha creído. Y en tercer lugar, descubrámonos a nosotros, o como dicen hoy algunos, visualicémonos. Visualiza tu vida con fe.
en estas empresas multinivel, sobre las cuales, dicho sea de paso, tengo bastantes reparos, interrogantes y cuestionamientos, reúnen a la gente y siempre le hacen el ejercicio de visualícese. Mírese usted dentro de 10 años, mírese dentro de 5 años. Y la gente se enamora de eso que cree ver. ¿Cómo seré yo con mucho dinero? Mucho dinero. O mucho poder. O mucha fama. Pues vamos a terminar nuestra reflexión de hoy haciendo ese ejercicio, pero te lo vas a plantear de esta manera. ¿Cómo seré yo cuando de veras tenga fe? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo empiece a tener la fe de María? Son los 3 puntos de nuestra reflexión. La fe es un regalo, María la creyente, y cómo vas a ser tú y cómo voy a ser yo cuando de verdad tengamos fe. ¿Qué queremos decir con que la fe es un regalo? En la fe hay 2 dimensiones. Nos enseña el Papa Benedicto. Hay una dimensión que la podemos llamar existencial. Y hay otra dimensión que la podemos llamar doctrinal. La fe es al mismo tiempo una actitud, una confianza, una entrega, y es también un contenido, una verdad, una luz. Podemos decir que la naturaleza del acto de fe es en cierto modo mixta, porque supone a la vez la iluminación de nuestra inteligencia para que reconozca la verdad que Dios le otorga, y el dulce, el amable empujón del amor que me obliga interiormente a entregarme con toda confianza, sin el menor temor, a aquel que así se me revela. La fe es un conocimiento porque conocemos cosas, pero la fe es una entrega, porque ese conocimiento no es simplemente una teoría, ni una filosofía, ni una explicación. Es el conocimiento de la verdad divina, es el conocimiento de la verdad de lo que yo soy, es el conocimiento de dónde está mi verdadero bien, y por consiguiente es una fuerza irresistible que transforma cómo pienso, cómo vivo, cómo siento, incluso cómo miro a mi pasado. Eso también cambia. Ya vemos que se trata de una maravilla. La fe es maravillosa. ¿Cómo sucede la fe? La fe sucede por vía de persuasión. Podemos describir la fe como una persuasión interior que hace que yo rinda todo mi ser. Es como una batalla en la que uno gana si se entrega. Dios empieza a rodear tu vida con las evidencias de tu amor, de su amor. Dios empieza a rodear tu vida con los testimonios de lo mucho que ha hecho por ti. Dios empieza a rodear tu vida con promesas maravillosas, incalculables, indescriptibles, que están más allá de lo que podías imaginar, pero que tú descubres misteriosamente conectadas con lo más bello, con lo más profundo de tus propios anhelos. Es una batalla. Dios empieza a rodearte con su amor. Dios empieza a rodearte con el testimonio. Dios empieza a rodearte con victorias parciales
que destruyen tus ídolos. Por ejemplo, tú tenías el ídolo, qué sé yo, del dinero. El dinero era un ídolo para ti. Pero un día descubres que el dinero no compra las cosas más bellas de la vida. Las más importantes realmente no se compran con dinero. Ese día cae ese ídolo y ese día Dios tiene una victoria parcial, pero todavía no has entregado la plaza fuerte. Todavía sigues encerrado en tu castillo. ¿Cuál es tu castillo? Tu castillo es donde tú te sientes fuerte. Cada uno de nosotros tiene un castillo. De eso también nos habla Santa Teresa cuando explica el camino de la oración. Cada uno de nosotros tiene un castillo. Y en el castillo te sientes fuerte. Por ejemplo, caso típico, la persona que tiene muchos estudios de ciencia y de filosofía, se siente fuerte dentro de su castillo de razones. Es su castillo y ahí se siente fuerte. Y en ese castillo cree que nada lo va a hacer cambiar. Y entonces un día le cuentan que hay gente que hace cosas maravillosas, heroicas, y le hablan de santos. Pero este se mantiene firme dentro de su castillo. Yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien donde estoy, soy una persona honrada, soy una persona correcta, a mí no me vengan con supersticiones. Luego viene otra noticia. Una prima que estaba muy enferma de un cáncer se curó en una oración. Eso es como un misil que ataca el castillo. ¿Cómo entra dentro de mi castillo de razones que alguien se pueda curar milagrosamente? ¿Existen los milagros? La persona todavía no se rinde. Todavía lo que hace es reforzar esa pared que quedó herida por el misil del amor divino. Así somos de malos. Lo digo por experiencia. Nosotros, en vez de rendirnos, lo que hacemos es reforzar la pared. De pronto llega uno de esos famosos abrazos. Le dan a uno un abrazo cargado de tanto amor y uno siente que por dentro la vida está vacía y fría. Y ese abrazo es la cosa más dulce que se ha sentido en no sé cuántos años. Pero cuidado, ese abrazo es otro misil. Tengo que ser duro. La manera de ser duro es templar la cara. Soy duro, soy razonable, soy muy inteligente. No me rindo. La persona endurece su castillo, pero Dios sigue enviando misiles. Un día lo invitan a uno a un encuentro y uno va a un encuentro de oración y ve una cantidad de personas y desde la altura del castillo dice uno: qué cantidad de fanáticos. ¡Qué gente tan exagerada! Razón que en este país reeligieron al procurador. Mira con desprecio a esa fe. Pero quizás una canción, por ejemplo, empieza el Ministerio de Música, su canción, la canción no sé qué, y esa canción tú sientes que te está ablandando y sientes que ya casi vas a llorar. Debo ser fuerte, reforzar mi castillo. Dios rodea con los testimonios del amor. Una de las historias más hermosas del asedio del amor, oye esa palabra, el asedio del amor, es el caso de San Agustín. Agustín de Hipona era un tipo que tenía un castillo, pero ¡qué castillo! Porque era inteligentísimo y él era exitosísimo y era joven y era fuerte y tenía gran placer en las cosas de este mundo, especialmente en la fama, la vanagloria y el placer de la carne.
Pero Dios es tan bello que no solo nos manda misiles tierra-aire, no solo nos manda ataques frontales, sino que también manda topos. Los topos de Dios son esos pensamientos que en una madrugada te despiertan y tú dices: ¿yo qué estoy haciendo con la vida? Es decir, las bases mismas de tu existencia, tú sientes que están temblando. Por ejemplo, le pasó a San Agustín, que él con su inteligencia era capaz de descubrir cómo tenía que ser el ser humano, cómo debía ser el ser humano, y descubrió, por ejemplo, que un ser humano razonable debía ser una persona casta. No tiene sentido ser promiscuos, no tiene sentido estar seduciendo gente ni andando con prostitutas. La razón le mostraba claramente eso, pero el corazón y la vida iban por otra parte. Y esa inconsistencia y esa incoherencia lo reventaban no por ataque exterior, sino por un topo. Dios le había mandado un topo, y el topo estaba haciendo su trabajo, y el topo estaba haciendo que este hombre sintiera su propia incoherencia. Y un día San Agustín empieza a llorar de rabia porque no es capaz de dominar ni siquiera su propio cuerpo. Siente que el cuerpo le gana, siente que la carne le gana y le da rabia, porque él quería dominarlo todo y él quería tener un castillo fuerte, pero no puede dominarse. Era un topo que le había mandado Dios. Te voy a contar un secreto del amor divino. Ese topo lo puso Dios cuando te creó, se llama la voz de la conciencia. Ese es un topo que está ahí y que le hace ver a uno muchas cosas. San Agustín despreciaba todo, despreciaba incluso la Biblia. Imagínate que San Agustín, debo dejar de decirle San mientras hablamos de la conversión. Agustín decía que la Biblia estaba mal escrita. Fíjate hasta dónde llega la arrogancia humana. La Biblia está mal escrita. Pero Agustín conoció a un gran predicador, el obispo Ambrosio de Milán. Y ese era como un talento parecido al de Agustín, con la gran diferencia de que Ambrosio era creyente, súper creyente, santo, enamorado de Dios, y Agustín era un pagano que cambiaba de filosofía como cambiar de vestido. Es decir, encontrando a Ambrosio, Agustín encontró a uno de su tamaño, pero que era creyente. Y cada palabra de Ambrosio era como otro misil del amor de Dios, y como otro misil, y como otro golpe, y otro golpe. Y al principio Agustín trataba de reparar su castillo y de reparar, a ver, esta torre, uy, pero espere que se cayó esta pared, pero además esto falló, todo está... Y él no se daba cuenta que lo mejor que le podía pasar era que se le cayera el castillo. Un día no pudo más. Un día se derrumbó. Bendito día cuando la evidencia exterior y la acción interna del Espíritu obran. Hay un momento en el que tú te rindes y en el que tú dices: venciste, Jesús. A Pedro, el primero entre los apóstoles, le pasó lo mismo. ¿Cuál era el castillo de Pedro? Su barca. Él era jefe de pescadores
Y él decía, vea, pescador como yo, tipo que conozca este lago, este es mi terreno, aquí es donde yo manejo la situación. Y una noche no pescó nada, y al día siguiente llega Cristo y le dice a plena luz del día que arroje las redes y es la peor hora para pescar, pero logra sacar una redada tan grande que se le hundía la barca. Y Pedro abrió esos ojos como par de huevos fritos y dijo, según traducción directa del arameo, y que me perdonen las señoras la expresión que voy a utilizar, dijo Pedro, ¿y esta vaina? ¿Cómo es posible esto? Si se suponía que el que sabía era yo. Y en ese momento empieza a crujir el castillo de Pedro. Se cayó el castillo. Se cayó el castillo de Pedro. Y se cayó Pedro porque Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Y Pedro delante de Jesús dijo, apártate de mí, yo soy un pecador. Por primera vez pudo ver su verdad, por primera vez pudo dejar su soberbia, por primera vez se rindió, y cuando se rindió ganó, porque el que se rinde gana y el que no se rinde pierde. Ríndete a Jesús y ganas. Ese es el regalo de la fe, rendirse. Pasamos a María. Cuando la Santísima Virgen visita a su prima Santa Isabel, le dice Santa Isabel, ¿de dónde aquí que me visite la madre de mi Señor? Recuerdo esas palabras de Isabel porque ustedes y yo sentimos la presencia de Jesús y la presencia de María. Ellos están aquí y van a estar todo el encuentro. Y nosotros, lo mismo que Isabel, tenemos que decir, ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí? Y después dijo Isabel, feliz la que ha creído que se cumplirán las palabras que le fueron dichas de parte de Dios. Así dijo Isabel. Es muy importante esa frase de Isabel porque nos muestra en dónde está la verdadera grandeza, la verdadera felicidad, el verdadero camino de santidad de María. En el ejemplo del castillo que he querido dar, uno se da cuenta que van juntos el descubrimiento de que Dios es Dios y el deseo de rendirse a ese Dios con plena confianza en Él. Esas dos frases describen el alma de María. Dios es Dios y mi confianza y mi ser son para Él. Eso es vivir en la fe. Esa es la fe de María. Eso es lo que ella vivió. ¿Qué significa reconocer que Dios es Dios en la vida de María? Significa reconocer que Dios tiene poder sobre todo lo que yo soy, sobre todo lo que yo tengo. O si lo queremos decir mejor, quiere decir que ya no tengo nada. La vida de María se convierte
en una vida en deshacimiento, en una vida en desprendimiento. ¿Qué puedo llamar mío si todo es de Dios? Eso es vivir en la fe. Bueno, María había crecido y probablemente había nacido en un pueblito diminuto que pasó por minúsculo y se hizo más chiquito. Se llamaba Nazaret. No debía tener grandes cosas, ni grandes tierras, ni grandes joyas. Entonces, cuando decimos que ella entrega todo a Dios, ¿qué le entrega? La lista es grande y es hermosa. Su mente, su corazón inmaculado, su pasado, su futuro, su cuerpo purísimo, lo mejor de sus sueños, cada una de las horas del día y de la noche, y sobre todo lo que ella más amó y más ama, su Hijo. Vivir en la fe como vivió María es tener todo sin tener nada. Tener todo sin tener nada. Es darle a Dios autorización de que disponga de todo, porque ya todo es suyo. Y si Dios le pide el Hijo, que lo lleve. Eso es la fe, eso. Puesto que Dios es Dios, y puesto que yo confío en su plan, y puesto que yo creo en la manera como Dios hace las cosas, nada tengo, nada reclamo, nada quiero para mí. Solo Dios es Dios y es dueño de todo cuanto tengo. Había muerto San José, según parece por el relato de los evangelios, aunque ese versículo no está, por supuesto. Quedan entonces María y su Hijo. La fe constante de nuestra Iglesia Católica, en contra de lo que dicen algunos sacerdotes imprudentes, que más parecen protestantes que católicos. La fe constante de nuestra Iglesia Católica afirma que María, permaneciendo virgen antes, en y después del parto, solamente tuvo a este Hijo, que era su todo. Se nota, por ejemplo, en el hecho de que cuando Cristo muere en la cruz, le dice a María, ahí tienes a tu Hijo, y entrega a María a Juan. Si María hubiera tenido otros hijos, no había necesidad de eso. Es una entre varias líneas convergentes que llevan a la afirmación de la perpetua virginidad de María en el corazón, en la mente y en el cuerpo. No se dejen confundir, por favor. No se dejen confundir. Y si van a estudiar en la Universidad Javeriana o en algunos otros centros que llevan el título de católicos, pero donde con frecuencia estas cosas son negadas, ustedes conserven en primer lugar en su corazón la fe de la Iglesia como la enseña la Iglesia. Conserven lo que enseña la Iglesia como lo enseña la Iglesia. Hay que mantenerse firmes. Luego, si es posible hacer algo por salvar el honor de Dios y de María en el lugar donde usted esté, mejor. Pero lo primero es que usted permanezca firme. Estaba María y estaba Jesús, y resulta que llegan rumores. Juan, el hijo de Isabel, está predicando a orillas del Jordán. Juan está anunciando que la gente deteste el pecado, que ya deje el pecado, que ya no ofenda más a Dios. Y Juan lleva una vida tan heroica, tan limpia, tan santa,
que la fama de su nombre empieza a propagarse por toda Galilea y llega a la ciudad de Nazaret. Y empiezan a salir peregrinaciones, grupos primero más pequeños y luego más grandes de Nazaret para ir donde Juan. Y Jesús y María están oyendo eso que está sucediendo. Y un día Jesús le dice a la Virgen: voy, yo también voy. Y Jesús se pone en camino hacia las orillas del río Jordán. Y ya nunca más volvió a casa. Y María lo sabía. María sabía que cuando Él se fuera, ya no volvía. Porque ese era el mismo niño que cuando apenas tenía 12 años le había dicho: yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. ¿Y qué se le responde a eso? Únicamente silencio y obediencia. Esa es la fe de María. Se me va el niño y se me va todo, pero eso es lo que Dios quiere y así está bien. Y lo despide con lágrimas, pero lo despide. No lo retiene. No se opone al plan de Dios. Ella sabe que lo que Dios disponga está bien dispuesto. Y unos meses después, otra oleada de rumores. El hijo ese tuyo se enloqueció. Debe ser por tanta hambre que aguantó en ese desierto, por tanto sol que le dio en esa cabeza. Se le enloqueció el hijo. Y se le burlan en la cara. Y ella no entiende nada. Por favor, nadie piense que cuando se habla de la fe es que las cosas van a ser fáciles. No son fáciles. No fue fácil para ella. ¿O es fácil eso? Y ella no entiende. El evangelista Lucas dice: los papás no le entendían. El evangelista Lucas dice que ella muchas veces le tocaba quedarse en silencio, guardar en su corazón y seguir meditando. ¿Cuándo entenderé yo esto? No sé, pero Dios sí lo sabe y yo confío en Dios. Oiga, y tanto le dijeron a María que un grupo de los parientes de ella y de Jesús fueron allá a buscarlo porque decían que estaba loco. Imagínate qué conversaciones llevaría ese grupo mientras iban a buscarlo. Imagínate lo que tuvieron que escuchar los oídos de la Virgen. Imagínate los comentarios burlones, blasfemos, y ella en ese grupo sin poder defender, porque ella tampoco entendía. Y cuando llegan allá: mira que tu madre y tus hermanos te están buscando aquí. Y Jesús desde por allá dice: mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios. No interrumpió el sermón para atender a la mamá. Oye, se necesita una dosis de humildad para eso, para entender primero está Dios. Y primero está Dios antes que abrazar a mi hijo, antes que verlo de cerca. Él ya no es mío, Él es de todos, Él es de Dios. Se necesita una dosis muy grande, pero ella sabe que si Dios lo dispone está bien dispuesto. Y cuando lo agarran a golpes, a palos, azotes, escopitajos, cuando lo restriegan contra el piso, cuando lo llevan a crucificar y cuando empieza a caer ese río de sangre y está ella ahí, y ella dice: si esto lo dispone Dios, está bien dispuesto. Eso es fe. Esa es la fe de María. Último punto. ¿Por qué necesitamos la fe de María? La necesitamos porque vivimos tiempos dramáticos. No vivimos, quizás solo Dios lo sabe, los peores de los peores tiempos. Ustedes saben que hay gente ahora que dice
Hoy es 2, quedan como 10 días, como 2 semanas y tanto para que se acabe el mundo. Hay gente que es así, que esto ya se va a acabar, que ya todo se va a acabar. Eso solo lo sabe Dios. Que no lleguemos a esa fecha, quizás se acaba mañana. Nadie sabe, o quizás dura otros 100 años o 500 años. Eso no nos toca resolverlo a nosotros. Pero sea lo que sea, vivimos tiempos dramáticos. Ustedes tienen hijas y nietas. La mayor parte de sus hijas y nietas se van a casar. ¿Van a ser esposas felices hasta la muerte? ¿Qué va a suceder con la familia? ¿Qué va a suceder con la pareja? Hermanos, ¿no se dan cuenta? Yo sé que sí. ¿No nos damos cuenta que la lucha es en todas partes? En todas partes hay lucha. Entrar a una universidad hoy es entrar a pelear. Y si es una universidad católica, como decía el chiste, ¡Dios! Son tiempos de combate. Son tiempos de humillación. Vamos a suponer que algunos de los jovencitos aquí de los siervos de María quieren ser obedientes a Dios. Esos muchachos, si van a ser obedientes a Dios, van a cultivar la pureza en su cuerpo y van a ser vírgenes, hombres vírgenes. Y esos muchachos vírgenes no van a recibir sino desprecio, burlas, ataques. Lo menos que les van a decir es: y es que no te gustan ellas, sino que te gustan ellos. Eso es lo menos que les van a decir. Son tiempos de ataque, de confrontación. Enciendes el aparato de la televisión y se ofende el nombre de Dios. Te conectas a internet y a tu correo que tú tratas de mantener limpio llega todo tipo de basura. Son tiempos de combate. Entras a trabajar en el gobierno o en multitud de otros lugares y la premisa es: aquí todos robamos, hermano. Esos son los tiempos en los que estamos. Son tiempos de venganza, de superficialidad, de vanidad. Son tiempos donde el bien solo recibe mofa y el mal recibe aplauso. Llega una cantante que se ha pasado la vida blasfemando a Cristo, burlándose de la iglesia y predicando todo lo contrario a la familia, y se le recibe como reina. Esos son los tiempos en los que estamos. Y mientras tanto, cualquier cosa que diga el Santo Padre, cualquier cosa que sea parte de nuestra fe en la iglesia, se intenta deformar, destruir, silenciar. ¿Tú crees que se puede sobrevivir a estos tiempos si no tienes por dentro una fuerza incalculable? Por eso, visualízate. Visualízate. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años. O tú eres un campeón de la fe, o tú eres otro derrotado por el demonio, por el mundo y por la carne. Eso es lo que hay que escoger hoy. Dame la fe de María significa: dame un corazón que sepa ponerte a ti en primer lugar. Dame la fe de María significa: en la confrontación que yo tengo y en la confrontación que tiene mi familia, sin ti nos van a volver pedazos. Quiero terminar con un breve comentario dirigido especialmente a las señoras de bien. Hay señoras de bien, son señoras muy correctas ellas, que van a su misa cada 8 días, a menos que se cruce con el paseo, la salida, el encuentro, las compras. Son señoras muy elegantes que tienen amigas que también son de bien. Nosotros hemos sido católicos de toda la vida, Padre.
de toda la vida hemos sido católicos, muy amigos, por cierto, de Monseñor Pérez Gómez, me estoy inventando el nombre, muy amiguísimos de Monseñor Pérez Gómez. Lo único es que tiene un trago muy pesado ese señor, pero no, bien, somos gente de bien y muy correctos siempre y muy católicos. Yo les digo una cosa, ese catolicismo que se apoya solamente en la costumbre social, como decimos en Colombia, no da un brinco. Los hijos de esa señora de bien ya no creen en el matrimonio y ya se le arrejuntaron 3 y otros 2 se salieron y la hija se fue con el novio y cuando regresó con novia. Y el que quiera entender, que entienda lo que está pasando. Los tiempos en los que estamos no son tiempos en los que basta tener la costumbre de ir a misa. No son tiempos en los que basta tener muchos amigos sacerdotes. No son tiempos en los que basta venir de una familia de rancio abolengo. No son tiempos en los que basta decir, nosotros siempre ayudamos en la Semana Santa. Estos son tiempos en donde lo único que sirve es la opción de decir Dios primero en todo. Y Dios primero en todo es que te interesa más que tus hijos sean santos que cualquier otra cosa. Pero hay mucho papá que no tiene eso claro. Hay mucho papá que cree, y ahí es donde se me empiezan ya a dañar la circulación y se me sube la tensión. Hay mucho papá que cree que con decir, no, mis hijos no matan a nadie, no, como ya dije otra vez, no, son buenos muchachos, son buenos muchachos. Pues sí, es decir, que por ahí dejó embarazadas unas 2 o 3 muchachas, pero ¿quién las manda? ¿Quién las manda? No, eso sí, culpa de ellas, pero es un buen muchacho. Y mi hijita es buena muchacha. Ella se fue, estudió en Europa 4 o 5 años, no llegó con ningún título, pero eso sí trajo un francesito, más lindo el niño. Ay, es que ese bebé usted lo viera. Pero es buena muchacha. Papás, desengáñense de creer que sus hijos son buenos. Desengáñense, eso no funciona. Si usted no ve en sus hijos pasión por la santidad, si usted no ve en sus hijos que tienen ganas de sufrir por Cristo, si usted no ve en sus hijos que sufren cuando se ofende el nombre de Dios, no vuelva, por favor, de por Dios, no vuelva a decirle que son buenos muchachos. Su berrionda muchachita esa con la que usted anda, hija suya, parece buena porque le va bien estando con usted. Sabremos si es buena el día que ella defienda la gloria de Dios. Ahí sabemos si es buena. Visualícese con fe. Visualícese con Dios en el alma. Visualícese defendiendo la gloria de Dios. Visualícese con la fe de María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.